¿Estás contento hoy? Amén. Otra vez, no hay pretexto, no hay razón y aparte es pecado, desobediencia, cada vez que no estás alegre. Porque la orden, el mandamiento es regocijaos en el Señor siempre. Otra vez os digo, regocijaos. Amén. Gloria a Dios. Así que no hay razón para estar tristes, no hay razón para, ni justificación para no estar alegres. Tú puedes decir lo que tú quieras decir, pero lo que tú digas, argumentes, no estará por encima de la palabra de Dios. Así que ¿por qué mejor no te alegras? Es más fácil la vida así. Amén. Es más difícil vivir enojado, triste, quejumbroso. Eso es más difícil. ¿Cuántos lo saben? Amén. Gracias a Dios. Como puedes ver, pues ya tenemos las 4 esquinas ya construidas, las 4 columnas de las esquinas. En esta próxima semana empiezan con todas las zapatas, bueno, más bien con 6 zapatas de 6 columnas, obviamente, que esperamos que queden concluidas esta semana. Una vez que queden concluidas, en aproximadamente una semana, semana y media, empezamos a poner la estructura. Amén. Entonces, mis hermanos, solamente de la lámina es alrededor, poco más, poco menos, porque la cuenta que tenemos es más o menos de todo el edificio, ¿sí? Pero es alrededor de 100,000 pesos por la mitad donde lo vamos a dejar ahora. Amén. Entonces, unas 2 semanas más y ya no estás pasando el calor que tienes ahorita. Pero gracias a Dios, porque puedes disfrutar también de un agradable sol, porque mi Señor te hace estar vivo hoy para poderlo recibir, para poderlo sentir en el nombre de Jesús. Así que alégrate de todas maneras. Amén. A muchos no nos cae mal un bronceado. Entre más morenitos, más guapos. ¿Cuántos dicen amén? Más les vale, porque hay como 2 o 3 rubios nomás. Los demás somos prietitos. Así que nos conviene decir que sí, que amén. El güero faltó en la mañana, va a venir en la tarde. Entonces él sí es uno de los rubios, de los pocos rubios que hay. Gloria a Dios, gloria a Dios. Tenía algo más que decirte, pero lo acabo de olvidar. Si me lo recuerdo, te lo menciono. Amén. ¿Cuántos trajeron Biblia? Levanta tu Biblia y vamos a declarar con convicción y con denuedo. Decimos juntos: esta es mi Biblia, la palabra de Dios. Yo soy lo que mi Biblia dice que soy. Yo tengo lo que mi Biblia dice que tengo. Y yo puedo hacer todo lo que mi Biblia dice que puedo hacer. Hoy la leeré, la escucharé, la obedeceré, y la semilla incorruptible de la palabra de Dios penetrará en mi corazón y producirá fruto que transformará mi vida, mi espíritu, mi alma, mi cuerpo, mis finanzas, mi familia, mi iglesia y mi ciudad para siempre. Nunca más seré el mismo. Nunca, nunca, nunca. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Los niños pueden salir y los demás permanecemos, por favor. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Mientras ellos salen, voy a irte mencionando de qué vamos a hablar esta mañana. El pasado miércoles estuvimos hablando acerca de la vida de María, la hermana de Moisés y de Aarón. Vimos cómo la vida de esta mujer es como la de muchas mujeres. Parece que la vida de ustedes, hermanitas, es como entre las sombras. Como que quienes reciben el éxito, como que quienes reciben el aplauso, la recompensa, son los varones. Y el éxito que ustedes ayudaron a conseguir, como que queda escondido allá entre las sombras. Parece que como que Dios no quisiera que ustedes también recibieran recompensa acerca de de ciertos logros que se tienen en la vida. Sin embargo, vemos cómo Dios tomó a María, la pone al frente y le llama profetisa. La primera mujer profeta del Antiguo Testamento es María. Le llama profetisa. Amén. Ahora, o una de las primeras mujeres, discúlpame, ¿sí? Una de las primeras mujeres, y le llama profetisa.
Ahora, ella tiene un éxito en esto. Ella empieza a profetizar y habla de cómo Dios derribó al jinete y al caballo, etc. Y de esta manera manifiesta el don de Dios en ella, el cual era legítimo. Dios se lo había dado, ¿sí? Tiene una capacidad de juzgar, tiene una capacidad de conocimiento de la palabra y aparte el reconocimiento de Dios como profeta. Sin embargo, ella comete un error, ¿sí? Ella pensó, bueno, gracias a mí Moisés está vivo, gracias a mí él conoce de la palabra porque yo le conseguí la nodriza que era nuestra madre, aparte gracias a mí yo le cambié pañales, yo vi por él, me debe muchas a mí Moisés. Y entonces dijo, bueno, soy su hermana mayor. Y cuando Moisés comete un error, comete un pecado, que es el haber tomado una mujer cusita, es decir, una mujer que vivía en una región que se llamaba Cus, por eso se le llama mujer cusita. Entonces María, creyendo que tiene de parte de Dios la autorización para hacerlo, juzga la acción de Moisés. Y entonces dice, soy profeta de Dios, también por mí habla el Señor. Y entonces se emite un juicio. Ahora bien, el problema no es si ella tenía razón o no. La verdad es que ella sí tenía razón, ¿sí? El problema es que juzgó un asunto en el cual Dios no le había dado autoridad. Eso es algo distinto. Amén. Tenía el discernimiento, el don, la capacidad y el conocimiento para juzgar este asunto. Claro que lo tenía. ¿Dios le había dado autoridad para juzgar este asunto? Por supuesto que no. Hoy vamos a ver que no se trata de si tienes juicio, don, capacidad, sabiduría, inteligencia para juzgar ciertas cosas. No se trata de eso, sino si Dios te ha dado autoridad para ello. Amén. Los presentes y sobre todo ustedes que son creyentes, que son cristianos, tienen la capacidad, la inteligencia, la sabiduría para saber si nuestro gobierno está haciendo cosas buenas o no. ¿Sí o no? Todos tenemos y podemos determinar, esto es correcto, eso no está correcto, el gobierno está bien o está mal, pero no se trata de eso. ¿Realmente Dios nos ha dado la autoridad para juzgar al gobierno? ¿Alguien quisiera responder? No. Entonces, no se trata de si tengo la capacidad, tengo el don, la sabiduría, la inteligencia, sino se trata de si Dios me ha dado a mí la autoridad para poder hacer eso. Vivimos en días en donde todos creemos que podremos juzgar la autoridad y eso trae maldición. Y hermanos, antes de que vayan a empezar, ¿quién habrá pasado? ¿Quién se habrá salido de la autoridad? Nadie. Por eso es que es un buen momento para decirlo, para enseñarlo. Porque no tengo a nadie que decir, esto lo estoy diciendo por fulanito, aunque lo estoy diciendo por ti, porque tú eres el que estás presente. Y lo estoy diciendo para ayudarte. Amén. No va dirigido a nadie, es precisamente por eso quise tomar este momento, porque es un muy buen momento. Gloria a Dios, todos estamos sujetos a autoridad, todos nos estamos llevando bien, nos amamos, bendito sea Dios. Es un buen momento para aprender acerca de autoridad. Amén. Entonces, la palabra nos dice en Romanos capítulo 13, verso 1 y 2. Por favor, dice la palabra: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios. Lo que te está diciendo es, solo existe una autoridad, nada más. Solo hay una, y es Dios, nada más. Y Dios delegó esa autoridad, le permitió ejercer esa autoridad a los hombres. Llámese autoridad civil, llámese autoridad eclesiástica, llámese autoridad en la familia. Dios estableció esa autoridad, amén. Es de Él. La ejercen los hombres en algunos casos, pero sigue siendo la autoridad de Dios. Así que no nos sujetamos al gobierno por el partido, por las personas que están ahí, sino porque ellos representan, ellos ejercen la única autoridad, que es la autoridad de Dios. Amén. De tal manera que cuando ellos ordenan algo, nuestro deber es obedecer esa autoridad, porque viene Dios, pastor, pero son una pésima autoridad.
¿Alguien de aquí le fue dado autoridad para juzgar a nuestro gobierno, dijimos hace rato? ¿Al municipal, al estatal, al federal? No. Entonces no nos toca esa parte, pero sabemos, todos sabemos que están haciendo mal. Eso es independiente. Tienes la capacidad, tienes el don, tienes la habilidad, la inteligencia, la sabiduría, pero no te fue dada la autoridad. Hoy vamos a aprender acerca de esto. Cada quien quiere hacer lo que mejor le parece. El gobierno dijo, va a hacerse las cosas así, pues yo no estoy de acuerdo y yo las voy a hacer de esta otra manera. Y si no me dejan hacerlas de otra manera, entonces voy a hacer y voy a volver. El mundo está viviendo así, pero es entendible. Es el mundo. Amén. Tú y yo no podemos actuar de la misma manera. El mundo quiere justificar toda mala reacción de su parte hacia la autoridad, argumentando que es mala autoridad. Pero la palabra de Dios nos ordena someternos a ella como Dios, porque Dios así lo estableció. Dios le dio la autoridad a ella. Tú le diste la autoridad al gobierno, tú le diste la autoridad a alguien, tú lo pusiste ahí. Sí, yo con mi voto. Bueno, no fue tu voto, fueron muchos votos los que pusieron a alguien ahí. Pero la Biblia dice que Dios es el que pone y quita reyes. Por lo tanto, el único que puede juzgarlos es Dios. No te ha dado autoridad a ti. Amén. Entonces la autoridad no son las personas, no son los gobiernos, no son los partidos políticos. La autoridad es el poder de Dios para tener orden en la tierra. Y Él elige a quién le da esa autoridad, a quién y a quién no. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí, mis hermanos? Ahora, Romanos 13:2 dice, de modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste. Y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. ¿Ven? Entonces, si te resistes a la autoridad terrenal, entonces te resistes a aquel que puso esa autoridad. Tú dices, yo no estoy de acuerdo. Dios, tú pusiste al presidente Enrique Peña Nieto, pero no me gusta cómo está haciendo las cosas, no me sujeto a él. No funciona de esa manera. Es un mal presidente, hace esto y aquello. Hermano, eso no te toca a ti porque tú no lo pusiste. De esta manera acarreas, dice, a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten o los que se resisten acarrean condenación para sí mismos. Hay maldición en ello. No podemos permitirnos hacer esto. Puedes estar en acuerdo o en desacuerdo, pero lo que no puedes es desobedecer. Amén. Así que 1 Samuel 15:23 dice, como pecado de adivinación es la rebelión. Otras versiones dicen que como pecado de hechicería, como pecado de brujería. ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra? Solo hay dos poderes en esta tierra: el poder de Dios y el poder del diablo, nada más. Y cuando tú no te sujetas al poder de Dios, entonces abres la puerta para estar sujeto al poder de el enemigo. Ya no hay más. No, yo estoy en medio. No hay, en lo espiritual no hay términos medios, se los he dicho en varias ocasiones. O estás de un lado o estás del otro. Y en un país la autoridad es el gobierno en cuestión, el gobierno en funciones. ¿Sí? Entonces, a ellos son la autoridad. La autoridad es la que ha sido puesta por Dios en tu trabajo. Dios puso una autoridad. No, era el compadre del dueño, por eso lo puso. No importa cómo haya llegado, Él es la autoridad. Amén. Dios permitió que llegara de esa manera. ¿Alguien puede comprender eso? Sin embargo, a veces pensamos que como esa persona no tiene la capacidad, no es un buen gerente, no es una buena persona, podemos entonces atacarle, podemos entonces ir contra esa persona. ¿Sí? Así que si no te sujetas al poder de Dios, sí, que te ha dado a través de las autoridades, sean civiles, sean en la iglesia, sean en tu familia, entonces te sueltas del poder de Dios y te has tomado del poder de las tinieblas. Nada más. En el Antiguo Testamento, hermano, te he hablado que todo el Antiguo Testamento son sombras y figuras de lo que tú y yo debemos de hacer ahora en el Nuevo Testamento.
Es como una maqueta en el Antiguo Testamento que solamente te muestra cómo deben de ser hechas las cosas en el Nuevo Testamento. Amén. Así que quiero mostrarles, hermanos, que como iglesia nosotros somos el Israel del Antiguo Testamento, pero en el Nuevo Testamento. El Israel actual ya no es la nación de Israel. El Israel actual es la iglesia. Amén. Y la iglesia, hermano, se conforma por gente judía y no judía. Ya no tiene nada que ver, ya no hay judío, ni gentil, ni hombre, ni mujer, ni esclavo, ni libre, dice la palabra. Ahora todos somos la iglesia, el Israel actual. Esto sí te voy a pedir que por favor lo busques. Génesis 49, verso 16 en adelante. Vamos a estar hablando acerca del pueblo de Israel, de las tribus de Israel, y vamos a centrarnos en una en específico, que es la tribu de Dan. ¿Ya lo tenemos, hermanos? Génesis 49, 16. Dice la palabra: Dan juzgará a su pueblo como una de las tribus de Israel. Verso 17. Será Dan serpiente junto al camino, víbora junto a la senda, que muerde los talones del caballo y hace caer hacia atrás al jinete. Tu salvación esperé, oh Yahvé. Mira, la tribu de Dan recibió el poder de ser juez, la autoridad divina de ejercer juicio entre el pueblo de Israel. Sin embargo, se transformó en una serpiente. Tuvo la capacidad de Dios para juzgar asuntos en las tribus de Israel. Esto es algo interesante, porque Dios le dio autoridad para juzgar asuntos, no personas. Alguien tenía un problema, alguien tenía una diferencia, y entonces venían y ellos juzgaban sobre el problema, sobre la diferencia. Con el paso del tiempo, esta tribu se transforma, según Dios, en una serpiente, en una víbora junto al camino, que mordía al caballo, ¿sí?, y hacía tirar al jinete. O sea, lejos de ser algo positivo, se transformó en algo muy negativo. ¿Sí? Dios les había dado el poder de discernir, el poder de ver. Pero como lo hicieron sin autoridad después, se metieron en áreas en donde Dios no les había dado autoridad, se transformaron en serpientes. Una persona que tiene el don de poder discernir, de poder aplicar sabiduría a ciertos problemas, a ciertas situaciones, puede convertirse en un criticón, en un quejumbroso, en un murmurador, en un chismoso, y eso puede provocar un tremendo daño al pueblo de Dios. Amén. Y entonces, cuando menos pensemos, podemos llegar, en lugar de bendecir, destruir; en lugar de ayudar, causar daño. El don de discernir se puede transformar en algo dañino. ¿Amén? Así que todo poder dado por Dios es como el fuego, en control y en el lugar y la hora correcta y con el propósito adecuado, es una bendición. ¿Cuántos saben eso? Pero fuera del propósito, fuera del lugar, del tiempo y del orden correcto, es un peligro. Amén. El poder que Dios te ha dado, hermano, es una bendición cuando está bajo control. Y a ese control le llamamos autoridad. Amén. Hoy vamos a aprender la diferencia entre ser juez correcto, adecuado, de beneficio, la diferencia entre ser alguien que perjudica, y esto radica en la autoridad. Es decir, si te fue dada autoridad en esa materia, en ese asunto, entonces tú puedes ejercer juicio. Si no te fue dada autoridad en esa materia, entonces no debes ejercer juicio. Así que vamos a aprender lo que nos enseña la palabra. Primero, al igual que esa tribu, todos los presentes hemos recibido, ¿sí?, llamado y poder. Se nos ha dado la capacidad de poder discernir, de poder identificar y encontrar solución a situaciones. Todos los presentes lo tenemos en mayor o menor grado. Amén. Por eso dice la palabra: Dan juzgará a su pueblo como una de las tribus de Israel.
Entonces, lo primero que aprendemos como pueblo de Dios es que recibimos el talento. Tenemos todos el don de discernir, de juzgar asuntos. Tú y yo inmediatamente nos damos cuenta cuando algo no está bien, cuando algo no está mal, por encima incluso de la gente del mundo. Tú y yo luego nos damos cuenta, esto no es correcto, esta no es la manera de hacer las cosas, así no es. Y también créeme, inclusive, aunque no te encuentres muy bien espiritualmente, ahorita vamos a hablar de eso. Así que Primera de Corintios 2:15 dice que el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Dice, el espiritual juzga todas las cosas. Hay una diferencia entre juzgar todas las cosas y juzgar a las personas. ¿Alguien comprende la diferencia? Amén. Así que juzgar cosas y juzgar personas son dos cosas muy diferentes. Y la diferencia entre ser un juez y ser un acusador radica en haber recibido autoridad. Mira, tu servidor, te lo he platicado antes, fui juez en esta ciudad. No se me ocurrió un día decir, voy a poner una oficina y voy a poner ahí juzgado, atiende el juez Porfirio Martínez, para que todos los que quieran tengan algún problema, pues vengan conmigo y yo se lo resuelvo. ¿Tú crees que así se puede ser juez en esta ciudad? ¿Verdad que no? Entonces, ¿qué es lo que necesito para poder ser juez? Tener la autoridad del Estado. Cuando tu servidor fue juez, primero me mandaron a Morelia. Sí, me dijeron, bueno, ciertos requisitos que había, por ahí algunas situaciones, y me entregaron un nombramiento. Ese nombramiento era mi autoridad para juzgar asuntos. Amén. Entonces, con esta autoridad, entonces venían el Ministerio Público, venía la defensa también, y exponían delante de tu servidor cualquier situación, cualquier problema, y dependiendo de lo que se tratara, emitía una sentencia. Y esa sentencia, si yo decía, esta persona va por 10 años a la cárcel, lo tomaban y lo llevaban y le decían, tal juez, autorizado por el Estado, determinó que se quede 10 años ahí. Y será otro juez el que diga si tendrá que tardar los 10 años o puede tardar menos tiempo. Pero el que dictó esta sentencia tiene autoridad. Ahora, imagínate que los familiares de la víctima no estuvieran de acuerdo con la sentencia. 10 años se les hizo poco. Y uno de ellos dice, juez, personalmente me diga, usted no tomó en cuenta esto y aquello y lo otro, y que realmente tuviera la razón. Además, tal artículo dice así, usted no consideró esto y no consideró aquello. Y entonces yo realmente a los ojos de todos él tuviera razón, que tuviera mayor capacidad que tu servidor, mayor inteligencia, mayor conocimiento, mayor sabiduría, mayor en todo. Y entonces él dijera, no, yo digo que se le deben de dar 30 años. ¿Tú crees que porque esa persona dijo, se le van a dar 30 años, le van a obedecer? ¿Se va a hacer de esa manera? No. ¿Por qué? Si él sabe más, tiene mayores conocimientos, tiene el don, la capacidad, la habilidad. ¿Tú crees que eso puede ser posible? No, porque le falta algo a pesar de tener todo lo demás, que es la autoridad. No tiene autoridad para eso. Amén. Ahora, esto es muy importante porque a la tribu de Dan le pasó. ¿Sí? Ahora bien, el criterio de esa persona que realmente sabe más no tiene mayor peso que mi criterio, aunque sé menos. Porque el hecho de tener autoridad le da validez a mi criterio. Amén. ¿Cuál es la diferencia entonces? Que yo tengo autoridad y esa persona no. ¿Sí? Él no es juez, no recibe autoridad del Estado. Así que su juicio se transforma en una acusación. Amén. Cuidado con eso. Por eso la Biblia le llama a Satanás ¿el qué? El acusador. ¿Por qué es el acusador? Porque él no tiene autoridad sobre ti. Te anda juzgando, te anda haciendo sentir mal, te anda condenando. Pero la Biblia no le llama juez, la Biblia le llama acusador, porque él no tiene autoridad sobre ti. Dios no le ha dado autoridad sobre ti. Él es un imitador.
El trabajo que él anda haciendo, de andar acusando, es una imitación del trabajo de ser juez. Imita milagros con engaños porque es un imitador que no puede crear nada, solo imita. Utiliza la seducción y la astucia para imitar la sabiduría. ¿Has visto gente que a través de astucia logra cosas? Sí, solamente llegó un vendedor, a veces es así. Y te dice, mire, usted necesita este producto, le va a beneficiar eso. Y te dice un montón de cosas que no son verdad. Y luego después de la venta va con su compañero y dice, ya ves, hay que ser inteligente y sabio como tu servidor. No, eso es astucia. ¿Sí? Satanás utiliza la astucia y la seducción para imitar la sabiduría, porque él no puede desarrollar sabiduría. No se le ocurre nada. Así es la acusación, la imitación del juicio bajo autoridad. Todo creyente recibió discernimiento en mayor o menor grado para poder juzgar las cosas. Amén. Todos tenemos el don de discernimiento. Todos podemos discernir. No confundir con el espíritu de sospecha de las mujeres. Todas las mujeres ya saben que los hombres hicieron algo malo. Nomás les falta descubrir qué. Pero ya lo saben. Ellas ya están seguras. Así que ya saben que hiciste algo malo. Pero no es a eso a lo que nos referimos. Me estoy refiriendo a que todos tenemos la capacidad de discernir, de emitir un juicio. ¿Sí? Una capacidad de discernimiento. Y que incluso aún en tus peores momentos, esa capacidad de discernimiento no disminuye. Esa capacidad de discernimiento no se hace menos. ¿Recuerdas a Lot? La Biblia dice que Lot vivía en Sodoma. Y ahí en Sodoma, sí, fue juez. La Biblia dice que siempre estaba a la puerta de la ciudad porque la gente venía con él para que le resolviera asuntos. A pesar de vivir en Sodoma, ese discernimiento que Dios le da a todo creyente, Job lo seguía manteniendo. ¿Sí? Entonces, quiero que entiendas esto. En tus peores momentos sigues teniendo capacidad de juicio. Hasta en Sodoma, hasta caído, hasta en el peor sitio. El discernimiento dado por Dios es espectacular porque entiendes cosas que los demás no entienden. Le encuentras sentido a ciertos asuntos que los demás no le encuentran. ¿Alguna vez te ha tocado conocer a alguien y en cuanto te saluda, en cuanto habla contigo, tú dices, esa persona es así, ya sabe, voy a mantenerme alejado de ella? Las esposas son muy buenas en esto, que de repente te dicen, mira, no te juntes tanto con fulano de tal, no sé, hay algo que no me late. ¿Verdad que sí, hermanitas? Sí lo han hecho. No te juntes con él. ¿Sí? Entonces, ese es el discernimiento. ¿Sí? Ahora bien, Lot tiene autoridad en Sodoma y él puede juzgar. Pero hay personas que juzgan y no deberían de hacerlo porque no se les ha dado la autoridad. ¿Tú recuerdas a Cam, el hijo de Noé? Dice la palabra de Dios que vino y encontró a su padre ebrio y desnudo. ¿Sí? Y cuando lo encontró ebrio y desnudo, inmediatamente fue con los hermanos y dijo, ahí está tu papá de ridículo, desnudo y ebrio, bien borracho. Eso no se hace, eso no está bien. Y tú sabes, ¿sí? Él en realidad no estaba diciendo mentiras. Noé estaba borracho y Noé estaba desnudo. Cam no dijo mentiras. Cam emitió un juicio que no fue conforme a mentira, pero tampoco fue conforme a verdad. ¿Por qué no fue conforme a verdad? Porque Cam no tenía la autoridad para emitir ese juicio. Por lo tanto, perdóname, ya también dejará el hombre a su padre y a su madre. Alguien necesita ese versículo, ¿sí? Y se unirá a su mujer y será una sola carne. Pero la Biblia dice, honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien y seas de larga vida. Amén. El padre puede juzgar al hijo, pero el hijo no puede juzgar a su padre. ¿Sí? Así que él no tenía autoridad para juzgar a su padre. Y como no tenía autoridad para juzgar, su juicio se transformó en una acusación. Es decir, el trabajo que él creía que estaba haciendo para Dios, realmente lo estaba haciendo para el diablo. Mira,
Si tienes autoridad en la empresa donde trabajas, tú eres el encargado de personal, tú eres el que contrata, tú eres el que despide, y te encuentras a una persona que está de floja y está flojeando en el trabajo, y tú lo despides, pues está bien, porque tú tienes la autoridad para hacerlo. Amén. No hay ningún problema en ello. Pero si otro empleado no puede correrlo, ¿sí? ¿Sabes qué? Ya mejor ya no vengas a partir de mañana. Tú no me contrataste. Tú no tienes la autoridad para correrme. Y si no tienes autoridad y haces un juicio, entonces haces el trabajo de una serpiente, no el trabajo para Dios. Fíjate bien otra vez, Génesis 49, verso 16. Dan juzgará a su pueblo como una de las tribus de Israel. Será Dan serpiente junto al camino, víbora junto a la senda, que muerde los talones del caballo y hace caer hacia atrás al jinete. Eso es lo que pasó con la tribu de Dan. Por un lado, puedes ejercer juicio con autoridad legítima, pero sin autoridad, entonces tu juicio se transforma en serpiente, víbora junto al camino. Todo esto, hermano, lo único que, o más bien, dentro de todo esto, lo único que te puede salvar es que te hayan dado autoridad. Si no te fue dada autoridad, entonces no puedes hacerlo. Amén. No es que no tengas la capacidad de juicio, ni la sabiduría, ni la inteligencia, ni nada de eso. No tiene nada que ver con eso. Tiene que ver con, ¿te fue dada la autoridad? Mira, una de las hermanas, se supone, ahorita medio servicio, una de las hermanitas del coro llegó tarde. Y entonces sube corriendo a medio servicio y empieza a cantar. No le preguntó a nadie y tú te diste cuenta. Entonces la hermana va acá y tú vas con él y dices, oye, eso no se hace. Si llegaste tarde ya no subes, ahí te quedas, pero tú no estás en la alabanza. Nadie te dio autoridad para ello. ¿Puedes ejercer un juicio de esa manera? No, porque no tienes autoridad. Amén. Para eso hay gente en autoridad a quien se le delegó autoridad. Esa persona sí puede emitir un juicio porque tiene autoridad. Ustedes no tienen idea cuántas veces me ha tocado que alguien viene y me dice, pastor, es que el hermano fulano tal me dijo que yo ya no anduviera haciendo eso. Me dijo que no, que esto, que... ¿Quién te dijo? Fulano tal. Pues ya no tiene nada que ver con ese ministerio. Pero él me dijo, pues no le haga caso. Usted sígale. Hasta que se lo diga el que está al frente de ese ministerio, hasta que se lo diga a su servidor. Entonces hablamos de otra cosa. Mientras tanto, usted sígale. Es que ya varias veces me ha criticado, me ha juzgado. Vamos, déjelo que hable. Usted bendígalo en el nombre de Jesús. Pero el juicio de esa persona se transforma en una víbora junto al camino, que muerde los talones de los caballos para que el jinete caiga, para que el jinete ya no avance, para que el jinete no vaya por más allá. Amén. Ahora, cada vez que quieras emitir un juicio pregúntate, ¿se me ha dado a mí la autoridad para emitir un juicio? ¿Puedo yo meterme en ese asunto? ¿Puedo yo opinar acerca de esa situación? Y si tienes la autoridad, sin duda que puedes hacerlo. Pero si no tienes la autoridad, entonces ten cuidado, porque tu juicio puede volverse serpiente, víbora, y el trabajo que quieres hacer para Dios termina transformándose en trabajo para el diablo. Así que aprendamos, ¿sí? Que no vaya a ser que tratando de hacer trabajo para Dios nos transformemos en serpientes junto al camino. Mira, en nuestra legislación, en la ley en Michoacán, como en muchos estados, supongo yo, a lo mejor se llama de diferente manera, pero en Michoacán se llama uso indebido del propio derecho. Déjame explicarte. Te robaron tu televisor y de repente te enteras que lo tiene el vecino que vive a 2 cuadras. Te enojas porque te dicen, sí, ahí hasta tiene la calcomanía que le pusiste, el rayón que le dimos cuando la metimos a la casa, etc. Y tú te enojado y vas y tocas la puerta.
Y entonces abre la puerta y te metes y te dicen, vengo por mi televisor, ya sé que es mío y que ustedes lo tienen. Y entonces ellos dicen, oye, espérate, no, ese es de nosotros. Y empieza un estira y afloja y termina en golpes la cosa ahí. Y agarras tu televisor y te lo llevas a la casa. Si esa persona va y te denuncia, la autoridad va contra ti. ¿Por qué si era mi televisor? Porque no puedes ejercer autoridad o aplicar la ley por ti mismo. Tienes que ir con la autoridad y ella se va a encargar. Ahora imagínate el juicio. En ese momento la autoridad te dice, usted se metió, trató de sacar ese televisor, como no lo dejaron, entonces agredió a las demás personas, los lesionó. Bueno, sí, pero ¿por qué es mi tele? Mire, no me interesa ahorita de quién es la tele. Eso es lo que te van a decir. ¿Cómo que no le interesa de quién es si usted es la autoridad? Eso no es lo importante ahora. Si así hubiera sido, usted debió haber venido con nosotros. Y nosotros somos los que podemos entrar allá, usted no. Pero tengo la razón, no importa. Otra vez, no se trata de razón, se trata de autoridad. ¿Me estoy explicando, mis hermanos? ¿Sí? Gloria a Dios, porque de verdad, hablar de autoridad no es fácil. Y de repente parece autoritarismo. Pero no es así, así lo establece la palabra. E incluso la autoridad terrenal ha tomado ejemplos de lo que, sin darse cuenta o dándose cuenta, ejemplos de cómo la autoridad lleva ciertos rangos y que no te los puedes brincar. Ahora bien, la autoridad va a terminar dándole la razón a la persona y tú vas a ir a la cárcel. O sea, de víctima te transformas en culpable porque emitiste un juicio sin ser autoridad. Gloria a Dios, porque estoy fascinado que lo pude explicar. Llevo años intentando explicarlo. Amén. Y creo que si ahora no te queda claro, ya no sé cómo te pueda quedar claro. No se puede de otra manera. Así que eso es lo que debemos de aprender, a cuidar nuestra boca en todos los juicios que hagamos. ¿Sí? Que nos convirtamos en la boca de Dios. La Biblia dice, si aprendieres a entresacar lo bueno de lo vil, entonces serás mi boca, la boca de Dios. Amén. El verso 17 dice, será Adán serpiente junto al camino. O sea, Adán pudo haber dicho, wow, me fue dada autoridad de ser juez y termino como víbora. Víbora junto a la senda, que muerde los talones del caballo y hace caer hacia atrás al jinete. Así que aquí se nos enseña algo que no debemos de hacer. Te dije, el pueblo de Israel en el Antiguo Testamento nos enseña cosas en el Nuevo Testamento que no debemos hacer o que debemos hacer, que no debemos ser o que debemos ser. Amén. Ahora, los acusadores están junto al camino, junto a la senda, pero no están ni en el camino ni en la senda. O sea, no andan en los caminos de Dios. En el momento en que nos ponemos junto al camino a mirar a otro, ¿sí? Y a empezar a decir, ese no es cristiano, eso que hace no se debe de hacer, así no se debe de hacer las cosas. En ese momento, mi hermano, quedas fuera del camino. Tú no tienes el juicio, tú no tienes la autoridad para determinar quién es cristiano y quién no lo es. Nosotros no podemos, yo no tengo la autoridad para estar determinando qué iglesia es de Dios y qué iglesia no es de Dios. Y me refiero a iglesias cristianas, obviamente, ¿sí? Porque de repente surge alguna iglesia y algunos pastores, yo creo que eso no es de Dios, esa iglesia no debería de estar. Hermano, a mí no me dieron esa autoridad. No voy a transformarme en serpiente juzgando un asunto que no me toca a mí. Amén. Además, cada vez que decimos, ese no es cristiano, ¿con qué autoridad dices eso? ¿Tú lo estás discipulando? ¿Tú le hablaste de la palabra? ¿Sí? ¿Tú lo pariste espiritualmente? ¿Qué derecho te da para decir si eso no es? ¿No que no te acuerdas? El Señor hablando acerca de esto, ¿sí? En la parábola del trigo y la cizaña, tú recuerdas, Él sembró trigo, vino el enemigo, sembró cizaña, los servidores dijeron, ¿quieres que arranquemos la cizaña? Y Él dijo, no sea que arrancando la cizaña arranquen también el trigo.
Y explicándola dijo: los ángeles serán los encargados de quitar la cizaña del trigo. ¿Quiénes lo van a hacer, hermano? Los ángeles. Digo, eres un ángel de Dios, eso sí, tienes mejor apariencia, dame más poder, pero no es a ti a quien se refiere esta parte de la Biblia. No te toca a ti. El Señor dijo: dejen crecer lo uno con lo otro, ¿sí? Hasta la siega, hasta el tiempo de la cosecha. Pero mientras tanto tú ya no estás en el camino, sino a un lado del camino, por andar emitiendo juicio. Jesús reprendió a los fariseos por eso. Mateo 23:13 dijo: mas ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que están entrando. La gente que emite juicio sin autoridad, lo único que logra es salirse del camino ellos y tirar al otro. Que no avance tampoco el otro. Yo no avanzo, pero tampoco el otro. Nomás escucha el costalazo que dio el jinete, ¿verdad? Y trabajan como serpientes, como víboras junto al camino. Están mordiendo el caballo para tirar al jinete, destruyendo el andar de alguien que sí anda en los caminos de Dios. Mira, cuando alguien trata de hablarte para emitir juicio contra alguien, trata de sacarte. Ten mucho cuidado. Dile: hey, Dios me ha dicho que no hable con víboras ni serpientes. No puedo escucharte. No puedo quedarme a platicar contigo porque me vas a morder el caballo y me vas a tirar aquí. Amén. No te puedo oír. No hablaré sobre ese juicio que acabas de emitir. Mira, a Satanás le encanta morder talones. ¿Te has dado cuenta que Satanás nunca ataca de frente? Nunca, no lo ves en ninguna parte de la Biblia atacando de frente a alguien, yendo contra la persona cara a cara, jamás. ¿Sí? Eso es algo que deberías de darte cuenta. Cada vez que se hace algo en oculto, entonces es algo que no viene de parte de Dios. Ahora bien, Satanás lo hace así desde Génesis 3:15. ¿Te acuerdas que la promesa fue, Dios le dijo a Satanás: tú morderás en el calcañar la simiente de la mujer, pero ella te herirá la cabeza. Él siempre va hacia los talones, siempre escondidas por la espalda. Como no te puede dañar, como no te puede matar, como no te puede hacer lo que él quisiera, por eso muerde los talones, para tirarte del caballo, para que no puedas continuar. Mira, todo caballo es fuerte, poderoso, pero una mordida allí puede tirar al jinete. La idea es que como no puede destruirte, como no puede matarte, el pastor, ¿y cómo lo sabe? Porque si pudiera, ya lo hubiera hecho. Te odia a muerte, no te quiere en esta vida, ¿sí? Como no te puede llevar al infierno, al menos lo que quiere es quitarte de aquí para que no estés salvando otras almas. Entonces trata de que no sigas andando en el camino de Dios. ¿Cómo se hace esto? Ejerciendo juicio sin autoridad. Dan recibe el poder de juicio, pero al usarlo sin autoridad se vuelve serpiente. De la misma manera que hace Satanás para detener el andar de los cristianos, de los creyentes, mediante juicios, mediante murmuración, mediante acusación. Satanás lo hace así, sin autoridad. Sin ser tu autoridad, destruye tu andar. A él nunca le fue dado autoridad para juzgarte. Así que ten cuidado. Nosotros solo oímos la palabra que proviene de Dios. Solo atendemos aquello que edifica. Solo lo que nos hace bien. Hermano, necesito ser enfático en esto, porque después de muchos años de ser pastor, he visto hermanos que iban bien y dejaron de avanzar porque alguien le mordió el talón. ¿Sí? Mira, el que te trae chismes de tu hermano, de la iglesia, de cualquier iglesia, de tal ministerio, del ministerio fulano, de cualquier cosa, por muy buena intención que traiga, va a terminar sacándote del camino.
Eso es lo único que va a lograr. Ten mucho cuidado. He visto muchos cristianos inmaduros salir del camino y uno que otro muy maduro. ¿Sí? Nadie puede decir, no, pastor, yo tengo la suficiente madurez para que ese tipo de comentarios a mí no me afecten. No es verdad. Nunca se es lo suficientemente maduro. Así que ten mucho cuidado. Ahora, entonces, ¿qué hago? Porque esta es la pregunta también. ¿Qué hacer? Porque el gobierno no está haciendo las cosas bien. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Lo vamos a dejar que haga lo que le venga en gana? Esa es la pregunta de muchos de ustedes a veces cuando la autoridad no hace algo bien. O sea que vamos a dejar que siga afectando a nuestra nación. Vamos a dejar que afecte nuestro estado, nuestra ciudad. Fíjate lo que dice el verso 18. ¿Sí? Primero dice que a Adán le fue dada autoridad para juzgar a los hermanos. Luego dice que será convertido en víbora junto al camino, serpiente junto a la senda. Y el verso 18 dice: tu salvación esperé, oh Yahvé. No puedes juzgar a la autoridad porque tú no la pusiste, no fuiste puesto en autoridad sobre ella. Un padre puede juzgar a su hijo, pero un hijo no puede juzgar a su padre. Si tienes autoridad, ejerce juicio. Pero si no tienes autoridad, no ejerzas juicio. ¿Qué debemos hacer en lugar de eso? El siguiente verso te dije que dice: tu salvación esperé, oh Yahvé. Si no tengo autoridad para ejercer juicio, entonces espero en el que tiene toda la autoridad para ejercerla. Amén. Espero en Dios para que Él sea el que lo haga. Mira, Señor, nuestro gobierno no está atendiendo las cosas bien. No está viendo por la población, no está viendo por nuestros intereses, sino por los de ellos, Padre. Pero tú la pusiste, Padre. Esperamos tu salvación. Amén. Así que Dios sí puede ejercer autoridad sobre ellos porque Dios los puso. Acuérdate, Dios siempre le da al pueblo un gobernante conforme al corazón del pueblo. Esa es la verdad. ¿Quieres un gobierno diferente? Cambiemos el corazón entonces. La Biblia dice que cuando Dios puso a Saúl porque el pueblo decía: danos un rey que nos juzgue como las demás naciones, que no esté encima de nosotros, nomás diciéndonos que la ley de Dios dice. Y entonces el Señor dijo: bueno, entonces les voy a poner un rey como el que los juzgue como las demás naciones. Y les dio a Saúl. Y entonces cuando quitó a Saúl, dijo: ahora me toca elegir a mí. Yo elegiré uno conforme a mi corazón. Y eligió a David. Amén. Entonces, ¿quieres un cambio de gobierno, hermano? No es en las urnas, aunque obviamente todos debemos de votar. Amén. Pero no es allí donde se va a ver el cambio. Literalmente el cambio viene cuando la nación cambia su corazón, toma otra actitud. Amén. Y Dios es el que entonces arregla la situación. Así que Dios sí puede ejercer juicio sobre la autoridad, sobre cualquiera. Él no está ausente, Él no está impedido. Él gobierna los cielos y la tierra. Amén. Así que cada vez que yo no puedo actuar en algo y espero en Dios, Dios actuará. Dios se encargará. Amén. Este mundo enfrenta injusticias en muchas áreas, pero Dios sigue a cargo. Ten confianza en Dios y serás salvo. ¿De qué manera vas a ser salvo? De dos formas. Vas a ser salvo de la injusticia cometida contra ti. Es decir, si lo que la autoridad está haciendo está mal, entonces Dios te va a salvar de esa injusticia que te quieren hacer. Pero Padre, yo esperaré en ti. Yo no tengo autoridad sobre esa autoridad, pero tú sí. Y espero tu salvación. Entonces, primero, te salvan de la injusticia que te quieren hacer, pero también te salva de convertirte en un acusador. ¿Sabes que Satanás hoy se va a presentar delante del trono del Padre y va a llevar un expediente grueso y lo va a poner ahí y va a decir: mira lo que hizo tu angelito, el pastor de Lázaro Cárdenas, y tú ahí apoyándole, siendo su proveedor? Mira nomás para que veas, todo bien documentado, con pruebas, ahí está, míralo.
Para que veas. ¿Sí? Porque Él es el acusador. ¿Sí? Cada vez que tú y yo hacemos lo mismo con cualquier persona, con cualquier autoridad, nos convertimos en acusadores a menos que tengamos la autoridad. Así que en cualquiera de las dos cosas, tu expresión debe de ser: yo confío en Dios. Yo confío en Dios. ¿Sí? ¿Cómo ves lo que anda haciendo el gobierno? Mira, yo confío en Dios. Que me salve de la injusticia que quieren hacernos y que me salve de convertirme en un acusador. Amén. Así que si Dios lo puso, solo Dios puede corregirlo. Amén, hermanitos, hermanitas. ¿Sí? Si yo no lo puse, si yo no tengo autoridad, entonces yo no puedo emitir juicio. Si tengo autoridad o un medio legal, una forma de autoridad correcta, establecida, adecuada para intervenir, entonces lo haré. Pero si no lo tengo, no puedo intervenir. ¿Cuántos creen que están bien los linchamientos que hay para el centro del país? Agarran a alguien que es ladrón, violador, secuestrador, y la población lo agarra y lo mata. A golpes lo matan. Y ellos dicen: podemos hacerlo, estamos hartos de tanta delincuencia. Ellos no pueden hacer eso, ellos no tienen autoridad. Es que es injusto que en cuanto los agarran los dejan salir. Confía en Dios y Él se va a encargar de salvarte de la injusticia, de salvarte de la delincuencia. Amén. Así que cuidado con andarle haciendo el superhéroe. Amén, hermano. Cuidado con eso. Si Dios no te puso a ti de andar de superhéroe, todas las acciones buenas que hagas serán como para el enemigo. ¿Sí? Cuidado entonces, no vayas a terminar convertido en serpiente junto al camino. Mira, la Biblia nos dice en el capítulo 18 del libro de los Jueces que Dan anduvo vagando por todo el territorio, por todo Canaán. Estamos en la etapa de los jueces, es decir, ya conquistaron territorio en la etapa de Josué. Pero el territorio que le fue dado a Adán no fue suficiente para lo que ellos necesitaban, y entonces empezaron a vagar por toda Canaán sin tener un territorio propio. ¿Sí? Así que no tenían la tierra que deberían de tener, no tenían la herencia de Dios que deberían de haber tenido, y en ese ínter se transformaron en unos terribles idólatras. ¿Sabes que ahí fue donde se levantó un templo e ídolos que adoraban a dioses ajenos, y que un nieto de Moisés estaba al frente de ese templo? Se volvieron idólatras terribles, juiciosos hacia los demás. ¿Qué te enseñó con esto? Que toda persona que no sabe quién es ni cuál es su propósito en la vida, se dedica a andar persiguiendo a los demás. Cuando alguien entiende su propósito, entonces tiene territorio, tiene herencia de Dios, ha recibido lo que Dios tenía para él. Es una persona que no anda de aquí para allá, sino que tiene una vida propia. ¿Te ha pasado que hay gente que nomás está atenta a ver cómo vistes, cómo hablas, cómo reaccionas, cómo te mueves, a dónde fuiste, qué? Es gente que no tiene una vida propia. Hay un dicho, ¿verdad?, que utilizaban mucho los jóvenes hace algunos años, y decían: cómprate una vida. ¿Ah? Cómprate una vida y atiéndela. Sí. Así que eso es lo que te hace entender a Dan. Dan no tiene territorio, no tiene herencia, no tiene propósito, no tiene vida. ¿Sí? Por eso tenía que ocuparse de la vida de los demás, porque no tenía una vida propia. Todo chismoso, murmurador, quejumbroso, acusador. La razón no es que ando tratando de hacer la obra de Dios, cambiando el mundo. No, la razón es que no tiene vida propia. ¿Quieres ser bendecido? Conviértete en alguien que reciba autoridad de Dios y te hará juez. No te transformes en alguien que juzga sin autoridad, porque entonces serás serpiente. No está tan complicado. Vuélvete alguien prudente, que no hable por hablar, que elogie, que alabe, ¿sí? Que adore siempre algo bueno que decir de los demás. Amén.
Bendito sea Dios. Las iglesias en Lázaro son gloriosas, de verdad. Lázaro tiene una cualidad que, como es una ciudad reciente, la gente, tú le dices, te invito a la iglesia, y viene a la iglesia. No tiene lo que pasa con otras ciudades como Morelia, Uruapan, Pátzcuaro, que tienen siglos dedicados a la idolatría, que invitas a alguien, no, yo no puedo ir a ningún otro lugar más que a mi iglesia. Aquí no sucede eso. Y todas las iglesias, hermano, pueden traer salvación a todas las personas de esta región. Amén. Son buenas iglesias. Hasta hoy no he conocido un pastor que tenga un mal corazón hacia la gente y diga, ojalá alguna se pierda. Yo no conozco a nadie así. No conozco un cristiano que diga, ojalá ya esta ciudad se pierda. No conozco a ningún cristiano así. Por lo tanto, todos los cristianos en esta ciudad son buenos cristianos. Todos queremos que esta ciudad se salve. Amén. Así que puedes fijarte en eso, o puedes empezar a verle los detalles a cada quien. ¿Sí? Los detalles a cada quien. Mira, te lo he dicho antes, y no te miento. A veces mirando a la iglesia, volteo y veo para muchos lados, digo, Señor, pura buena gente buena en la iglesia. Creo que el más malo soy yo. Y a lo mejor por eso lo pusieron a uno de pastor. Si no estuviera uno de pastor, quién sabe dónde andaría, vamos. Así que yo no puedo decir, hoy no tengo ganas de ir a la iglesia. Yo tengo que venir. ¿Sí? ¿Qué te estoy enseñando con esto? Que cuando miras a la iglesia gloriosa, buena, cuando la ves santa, pura, habla de lo que hay adentro de tu corazón. Para quien tiene el corazón puro, todas las cosas son puras. Mas para quien tiene el corazón corrompido, nada les es puro. ¿Sí? Así que cada vez que tú digas, mira qué bonito hermano, falló en eso, bueno, pues es que todos estamos en el proceso, estamos cambiando, pero si te fijas, tiene este don, esta habilidad, qué glorioso es que ese hermano esté con nosotros. Cuando tú tienes esa actitud, Dios va a decir, he hallado a alguien conforme a mi corazón. Lo voy a poner en autoridad, le voy a confiar en autoridad, porque juzga con amor, con misericordia. ¿Sí? Te van a dar autoridad, poder para ejercer juicio. ¿Cuál es el problema de Dan? Que ellos no sabían quiénes eran, no tenían territorio, andaban vagando. La Biblia dice, ¿sabes qué hacían para tratar de conseguir tierra? Iban y espiaban a sus hermanos, a las otras tribus, para ver cómo vivían, para ver si se podían quedar con ese territorio o no. Eso es lo que pasa cuando no tienes herencia propia. Andas viendo si te puedes quedar con lo de los demás, si te puedes quedar con lo de los otros. Amén. Cuando recibes de Dios tu herencia, no andas persiguiendo a los demás. Andar persiguiendo a los demás te hace infeliz. No tienes la familia que quisieras, no tienes el trabajo que quisieras, la salud que quisieras, el ministerio que quisieras, y nunca lo vas a tener porque lo estás buscando en lo que Dios le dio a otro. Agradece lo que tienes y disfrútalo. Mira, el Señor nos enseñó lo siguiente: no juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzguéis seréis juzgados, y con la medida con que medís os será medido. ¿Qué significa esto? Que te fue dado para el poder de juicio, y que tú vas a marcar cómo ser tratado en la medida en la que juzgas a otro. Es decir, si alguien peca y tú dices, Señor, ten misericordia, es un hijo tuyo, restaura su vida, es un hombre santo, Señor, una mujer de Dios, falló pero te pertenece, sosténlo, protégelo. El día que estés a punto de caer, Dios te va a sostener y va a decir, Él tuvo una medida de misericordia, así que lo voy a sostener. ¿Comprendes eso, hermano? Sí. Pero si cuando otro peca dices, es pecador, y cuando tú pecas dices, bueno, es una debilidad, es una fallita, ten por seguro que caerás más y más todavía, porque con la vara que mides serás medido. Así que mejor mide con misericordia, mide con oportunidad, con gracia. Mira a los demás y di qué hermosa iglesia, qué hermosos hermanos, gente santa, gente buena. Amén. Misericordia de Dios para siempre. El juicio que hagas para los demás se te va a regresar como boomerang. Alguien sabe lo que es un boomerang, ¿verdad? Agarras y lo lanzas
y se te devuelve, y a veces no lo esperas y te golpea. Así que el juicio que ejerzas regresa como boomerang. Santiago 2:13 confirma eso diciendo: porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia, y la misericordia triunfa sobre el juicio. Así que si eres duro con los demás, cuidado, mejor vuélvete generoso, bueno con los demás, lo vas a necesitar. Mateo 6:14 dice: porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Así que, ¿por qué mejor no ejerces misericordia? ¿Por qué mejor no dices: Señor, perdóname? Lo ha hecho bien todo este tiempo. Hoy fue una falla. Hoy fue un error, Señor, pero te ama. Ha hecho cosas muy buenas por tu pueblo. Corrígele, Señor, pero restáurale. Levántale otra vez. En el nombre de Jesús. ¿Alguien sabe de lo que estamos hablando? Amén. Entonces, antes de emitir un juicio, pregúntate: ¿se me ha dado autoridad a mí para emitir este juicio? ¿Soy yo la persona que debe emitirlo? ¿Voy a bendecir a la iglesia, a la persona haciendo este juicio? Amén. Y hermanos que están en autoridad en algún ministerio, solo pueden ejercer autoridad dentro del ministerio. No te puedes meter más allá. No le puedes estar diciendo a la persona cómo vivir, qué hacer, ¿sí? A menos que sea algo bíblico y que la persona te autorice. No puedes estarte metiendo: así no se educa un hijo, se educa así, se debe de hacer de esta manera, a menos que Dios te haya dado autoridad sobre él. Amén. Así que ahí donde estás, si has emitido juicio sin autoridad y te convertiste en una serpiente junto al camino, una víbora junto a la senda, dile: Señor, te pido perdón. No debí emitir juicio. No tenía autoridad. Y en el nombre de Jesús te pido perdón. Me arrepiento. Dile: mi salvación esperaré de ti, Señor. Esperaré a que seas tú. El que me salves de la injusticia. El que me salves de convertirme en un acusador. Padre, tú lo pusiste, solo tú puedes corregirlo. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Alguna vez te platiqué de una persona que pasó al frente y me acerqué para saber por qué quería que oráramos. Mientras me acerqué, escuché que decía: Señor, te pido por mi marido, es un borracho irresponsable. Es un bueno para nada, mal padre, mal hijo, mal esposo, mal empleado, mal amigo. Es esto y aquello, y de repente tuve que intervenir y decirle: hermana, no. El enemigo va a hacer eso hoy, esta noche. Irá a acusar a su esposo delante del trono. No le ayude al enemigo. No le ayude. ¿Por qué no mejor habla lo que Dios dice de él? El Señor le llama más que vencedor. Dice que todo lo puede en Cristo que lo fortalece, que mayor es el que está en él que el que está en el mundo. ¿Por qué mejor no habla algo diferente? Porque no le ayuda a Dios hablando de esa manera, le ayuda al diablo. Lo mismo sucede cuando lo hacemos con nuestros esposos, esposas, cuando lo hacemos con nuestros hermanos, hermanas de esta congregación y de cualquier otra. Amén. Tengamos cuidado, tengamos cuidado. Vamos a ofrendar también en esta mañana, a diezmar en su caso. Padre, hoy ponemos delante de ti nuestras ofrendas y diezmos. Gracias por tu provisión para tu casa. Gracias, Señor,
porque tú estás al tanto de todas nuestras necesidades y siempre las suples. En el nombre de Jesús, amén y amén. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Mientras recogen la ofrenda, hermano, los diezmos, te recuerdo, esta próxima semana son 3 columnas de este lado y 3 columnas de esta, que las van a fortalecer desde la zapata como las 4 de las esquinas. Además, van a unir 5 columnas de cada lado por debajo, es decir, vamos a tener que abrir el piso y unirlas, enlazarlas entre ellas, amén, para darle más firmeza al edificio. Y obviamente por arriba, pues la estructura va a dar esa firmeza, va a ir agarrado con la estructura, primero Dios. Así que por favor, si en tu voluntad estuviera apoyarnos, si Dios pusiera en tu corazón ofrendar algo para la iglesia, para mis hermanos en internet, si de alguna manera la palabra que Dios nos ha dado a nosotros les ha bendecido también a ustedes y quisieran apoyarnos, de verdad se los vamos a agradecer. Humanamente no es posible hacer lo que estamos haciendo. No tenemos recursos económicos en lo natural para poder sacar adelante lo que estamos haciendo. Amén. Gracias a Dios, el día de ayer amaneció y no tenía para pagar la nómina de ayer, pero una hermana, bendito sea Dios, de última hora nos hizo un depósito y gloria a Dios, con eso pudimos sacar adelante, sí, pudimos sacar adelante el pago de ayer. Y gloria a Dios también, porque mañana tenemos que comprar más varilla, está a 13,500 pesos la varilla. Tenemos que comprar más cemento, ¿sí? Y más alambrón, y más alambre también. Entonces, más o menos para la tonelada de cemento está 2,500. Así que sácale más o menos cuánto andamos. Y obviamente al fin de semana hay que pagar nuevamente la nómina. Así que es alrededor de 10,000, 11,000 pesos. Entonces, te pido por favor que si mi Señor pusiera en tu corazón, pues apóyanos, amén. Ponte de pie, vamos a quedar despedidos. Levanta tus manos. Que la bendición de nuestro Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo sea sobre cada uno de nosotros. Que todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo permanezca irreprensible hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. Hermano, que todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo permanezca irreprensible hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y que a partir de ahora, hermano, tú y yo solo ejerzamos juicio siempre y cuando Dios nos haya dado autoridad. De lo contrario, dejemos todo el juicio a Él. Los que así lo haremos decimos amén. Dios te bendiga. Abraza tanto cristiano como puedas, por favor. Nos vemos en la semana.